brevemente el eje simpatoadrenal y su implicancia, pues entonces hablamos de eje simpatoadrenal, ¿verdad? Eje simpatoadrenal. Bueno, para quien no es un cazador de cebras, para quien no hizo el curso SNA integrativo, el tema de la hiperactividad simpática sigue siendo un tema general, ¿no? Un tema, yo digo eventualmente un tema pop, un tema de moda. Entonces, el estrés, es el estrés, es el estrés, y todo es estrés. Y cuando uno está estresado, entonces se cambia todo, se le echa la culpa al estrés para todo lo que pasa, para un resfriado, incluso para las malas situaciones rutinarias. Pero la verdad es que, el estrés es algo percibido, siempre tiene que ser percibido, pero si uno no percibe estrés en una determinada situación, es porque para él no es estrés, ¿no? Y esto es clave porque es el tema de la interpretación, ¿no? Uno que tiene más resiliencia va a pasar por la misma situación, por la misma experiencia que otro que tiene menos resiliencia, y los dos van a tener una respuesta simpática diferente. Este es uno de los temas, ¿no? La propia interpretación. Pero el eje simpatoadrenal no habla de esto. El eje simpatoadrenal habla de la relación del sistema nervioso simpático con el sistema adrenal, más específicamente, más detenidamente respecto a las suprarrenales, ¿verdad? Entonces, el eje simpatoadrenal es una pequeña parte o un pequeño mecanismo, una pequeña vía de comunicación que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro sistema, que hace la comunicación del sistema simpático con el sistema adrenal. Ok. ¿Y por qué es importante? Porque al final la conexión directa del sistema simpático con el sistema adrenal es lo que nos permite huir o luchar deprisa, ¿no? Reaccionar pronto, cuando haga falta. Es un eje que en un primer tiempo es un eje neuronal, porque es de respuesta rápida, y en un segundo tiempo es un eje hormonal, porque es la respuesta lenta, ¿no? Ahí va a depender de otros elementos, va a depender de liberación de algunos neurotransmisores centrales que les explicamos en la clase nueva de estrés, que acabamos de grabarla, la clase nueva de estrés. Ahora Luca va a hacer la edición de la clase y va a subir a Hotmart. La vamos a subir para todos los grupos del integrativo y del avanzado, esta clase nueva de estrés, ¿vale? Pero ahí, como estábamos diciendo, la influencia adrenal en un primer tiempo será por una respuesta neural y en un segundo tiempo se dará por una respuesta hormonal. Para que sea una respuesta hormonal tiene que ser algo sostenido en el tiempo, para que se pueda generar este cambio en el chip central. Ok. Bien. Entonces es un eje que es una vía que posee una respuesta rápida y una respuesta lenta. Ok. Es un eje que tiene una función súper múltiples funciones súper importantes, pero tiene algunas funciones que se quedan un poco en plan ignoradas, si se puede decir así, cuando hablamos del sistema simpático, porque la relacionamos siempre a la lucha y huida. El tema es que hay respuestas simpatoadrenales que no se puede clasificar como lucha y huida porque no genera la cantidad de disparo neuronal, no genera la intensidad de la actividad de la suprarrenal para que se pueda clasificar como lucha y huida, pero hay eventos que activan este eje de manera subconsciente y uno no se da cuenta
Y bueno, y ahí empezamos a tener las maladaptaciones a medio y largo plazo. ¿Qué situaciones, por ejemplo, podemos decir que hay actividad simpatoadrenal, hay una actividad más alta simpatoadrenal, que todavía uno no la percibe porque no dispara una cantidad de potencial de acción suficiente para generar esta respuesta sistémica de lucha y huida? Por ejemplo, inflamación de bajo grado. ¿Verdad? La inflamación de bajo grado lo va a generar. ¿Y por qué una inflamación de bajo grado va a generar una respuesta simpatoadrenal? Porque el sistema simpático está hecho para ofrecerte una mejor respuesta inmune, ¿verdad? Una mejor respuesta inmune. El sistema inmune no tiene doble inervación. El pulmón tiene doble inervación, simpática y parasimpática. El corazón también, simpática y parasimpática. El intestino, simpática y parasimpática. Pero el sistema inmune no. El sistema inmune tiene una inervación, que es la inervación simpática. Entonces, imaginaros, inflamación de bajo grado, yo voy a demandar, en un primer momento voy a demandar una respuesta celular que no tiene nada que ver en este momento aún con la activación del sistema simpático, pero en un segundo momento, si esto supera la capacidad celular de adaptación del propio sistema, del propio tejido, esto sí que va a empezar a demandar una respuesta simpática subconsciente, local. Bien, se espera que el cuerpo sea capaz de resolver la situación solo con esta primera respuesta neuronal que se genera, que es lo que en general pasa, y si se resuelve esto, se desactiva, se desenchufa el eje simpatoadrenal, porque al final ya no hay más inflamación, ya no hay más daño, ya no hay más infección, y luego el sistema vuelve a la normalidad. Esto es lo que se espera. El sistema está hecho para esto, el sistema está preparado para esto, pero eventualmente esto no pasa, eventualmente hay algo, se espera que haya una resolución de la situación clínica implicada, en cuestión, pero no se resuelve. ¿Y cómo que no se resuelve? Pues que no se resuelve. Eventualmente no se resuelve y no nos damos cuenta. Hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Claudia es una amiga de Brasil que estudió conmigo en Brasil. Bienvenida, Claudia. Y entonces, ¿qué pasa? Chatos, fijaros, la situación clásica situación que hablamos en el curso de la olla y de la rana. Tengo una olla, pongo una rana dentro de la olla, el agua al tiempo empieza a calentar poco a poco, la rana no se da cuenta que el agua se va calentando y luego voy a cocinar la rana, porque empieza a hervir el agua, la rana no se da cuenta porque el cuerpo se va adaptando poco a poco, como la temperatura va subiendo poco a poco, uno no se da cuenta, se va adaptando, porque el estímulo es pequeño. Entonces el cuerpo se adapta y termina cocida. Bueno, está fatal. Luego, si tenemos una olla, la temperatura del agua está muy alta, muy caliente, está hirviendo y tú pones una rana, la rana salta. ¿Qué significa esto? Que cuando salta la rana es cuando tenemos una super gastroenteritis que te llama la atención porque tú necesitas estar pendiente de dónde está el baño, ¿no? Es en estos momentos donde te das cuenta de cómo 30 segundos vale mucho. Si estás del lado de dentro de la puerta del baño o del lado de fuera de la puerta del baño, estos son los momentos que te enseñan la relatividad del tiempo. Muy bien. Entonces, cuando hay un evento así, lo que pasa es que uno se da cuenta porque hay una gastroenteritis, no se puede ignorarla. Entonces, el agua está hirviendo, tú intentas poner la rana salta porque se da cuenta. Pero si no es así, si es como les comenté,
en el directo del martes del compañero mío de Brasil, mi amigo de Brasil, que empieza con una inflamación del glúteo y luego esta inflamación se cronifica y luego un hombre saludable de 30 años de edad tarda 2 años y medio para curarse de una tendinitis. Tú ahí ya empiezas a sospechar algo hay. ¿Por qué algo hay? Porque el tiempo de resolución natural de esto no son 2 años y medio, aún más cuando tú tienes 30 años. Entonces ahí tú empiezas a sospechar, mira, algo está alterado. Ok. Algo está alterado y es en la periferia, es un tendón, está en la pelvis. Ok, estamos de acuerdo. ¿Quién hará la inervación del tejido inmune que está implicado ahí en la pelvis? El sistema simpático, igual. Pero te das cuenta que ahora tenemos una situación que no genera una hecatombe, no te genera una situación de lucha y huida, se puede tolerar bien el dolor de la tendinitis, lo maneja bien, se le pide a su novia un masajito, un antiinflamatorio, un analgésico, y esto se va posponiendo y se va aplazando y se va llevando y se va yendo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que no se resuelve la inflamación que se debería resolver, no se resuelve. Te das cuenta que en este momento ya hay una hiperactividad del sistema simpático. No es una hiperactividad hecatombe, no es una hiperactividad de sistema. ¿Por qué? Porque el estímulo no es suficiente para disparar una respuesta alta. No es suficiente para disparar una respuesta de lucha y huida, una respuesta de catastrofismo, una respuesta de miedo, una respuesta de ansiedad. No es suficiente el estímulo. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Decidme algo, por favor. Si sí o si no. Ponedlo ahí en el chat, por favor. O darme corazoncitos. Muy bien. Entonces, no es suficiente para desencadenar una respuesta de lucha y huida, pero tú ya tienes una hiperactividad simpática, aunque esta hiperactividad simpática no esté reflejada en todo el sistema. Aunque esta hiperactividad simpática no se esté reflejando en todo el sistema. Entonces ahí, en este momento, no habrá cambios en la actitud, no habrá cambios en la cognición, no habrá cambios en la calidad del sueño, no habrá cambios en el humor, no habrá cambios en la energía, no habrá cambios en la sensación de fatiga ni nada. ¿Por qué? Porque empieza con un sistema pequeñito, una zona pequeña, un tejido pequeño, está aislado de todo lo demás y esta hiperrespuesta se mantiene ahí. Ok. ¿Y por qué esto en algunas situaciones, como la situación de mi compañero que les comenté en el martes, esto será un problema? Porque ahí ya tenemos una hiperactividad, aunque sea una hiperactividad. Cuando decimos hiperactividad estamos diciendo que el tono está más alto que lo normal. Esto es hiperactividad. No significa que todo el sistema está hiperactivo como una hecatombe, pum, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Es una respuesta de estrés tal cual. No, calma. Tenemos una hiperactividad local. Esta hiperactividad local, ¿qué va a generar? Va a generar hiperalgesia local, va a generar pérdida de trofismo muscular local, va a generar cambios en el control motor local, va a generar alteración, disminución de la tolerancia a estímulos externos en esta zona, una mayor probabilidad de sensibilización local y una más baja probabilidad de adaptación local a estímulos externos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a generar señales neuronales recurrentes, aumentando la tasa de disparo local. Muy bien, esto pasa. ¿Quieres comprender mejor esto? Agarra un vaso, este mío es del Señor de los Anillos, que me ha dado Luja. Agarra un vaso, cualquiera, no hace falta que tenga nada. Y ahora, sujétalo así. Y la pregunta que te hago es, ¿cuánto pesa el vaso?
cuánto pesa el vaso. Y tú me vas a decir, pues que Luis, el vaso no pesa nada, es de plástico, mira, no pesa nada. Y yo te voy a decir, pues sigue, no te preocupes en relajar el brazo, deja el brazo ahí, ¿no? Y luego tú te das cuenta que el peso del vaso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es relativo al tiempo al cual tú lo sujetas. ¿Sí o no? Si tú sujetas el vaso por 2 minutos, ok, pesa poco. Si tú sujetas el vaso por 10 minutos, ya pesa más. Si sujetas el vaso por media hora, ya no aguantas, empieza a generar hormigueo, calambres, ya estás contrayendo la oreja para intentar mantener el vaso. Y ahora imagina esto, plasma esta situación a la tendinitis local que tenía él. Plasma esta situación a la tendinitis local que tenía él. Tiempo dependiente, como dice Mark. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos un proceso inflamatorio pequeño en un sistema aislado, que sería el sistema pélvico, muscular, tendíneo, lo que sea, cualquier uno, pero al mantener el vaso por mucho tiempo, al mantener este proceso inflamatorio por mucho tiempo, uno ahora ya no puede más aguantar. ¿Y qué empieza a pasar, chatos, cuando tenemos por demasiado tiempo un estímulo estresor en una determinada zona? ¿Qué empieza a pasar en los tejidos que están alrededor? Decírmelo. Imagínate que voy a darme un masajito aquí en la ATM. Me doy un masajito en la ATM. Ok, por 1 minuto, suficiente. Por 2 minutos, ok, qué gusto. Por 3 minutos, oh, qué maravilla. Por 5, ¿cómo he sido capaz de vivir sin esto por toda la vida? Quédate ahí por 20 minutos y lo que antes era placentero, ahora empieza a molestar. Pero ahora no molesta solo aquí porque tú sigues generando irritación en el tejido. Y al seguir generando estímulo del tejido, las zonas que están alrededor, los tejidos ajenos, empiezan a sensibilizarse también. Esto se llama sumación espacial. Y luego, como ahora todo esto está sensible, antes estaba la ATM, ahora está todo, porque el estímulo local aquí empieza a generar facilitación de todo lo que está alrededor. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Que antes, para que me molestase la ATM, yo tenía que poner un poquito de tensión ahí, con el dedo. Ahora ya no hace falta que yo ponga el dedo ahí. Ahora, el estímulo que yo genero aquí ya va a convergir para el mismo punto anterior. Pero mira, yo no estoy más presionando la ATM, estoy generando un estímulo aquí, pero como ahora tengo una sensibilización de los tejidos que están alrededor de esta zona, este estímulo que se está ofreciendo aquí, que es un estímulo benigno, no es un estímulo dañino, no debería generar hiperalgesia, no debería generar alodinia ni nada, empieza a generar cambios de la estimulación en el punto donde estaba molesto antes. ¿Y esto por qué nos importa? Porque imagínate la inflamación que empezó en la pelvis. Y luego empiezan a haber cambios gastrointestinales. Claro, si pensamos en la piel, está clarísimo que es la piel que está aquí en la cara, pero imagínate ahora una situación como esta en la pelvis. En la pelvis. Esta situación va a tener repercusiones externas en la piel, en la cápsula articular, en los músculos, en los ligamentos, en la estabilidad local, en el engrama motor, obvio que sí, pero esto no va a reflejarse solamente hacia afuera, esto también va a reflejarse hacia adentro, Y cuando empieza a reflejarse hacia adentro, ¿qué es lo que hay ahí? Que puede contactar, que puede empezar a generar compromisos. Pues justo tenemos la próstata, tenemos la vejiga, tenemos el intestino.
tenemos el intestino. Y ahí fijaros, tenemos algo que empieza con un dolor en la coxofemoral, con una tendinitis o algo así, y luego empiezo a tener molestias en la vejiga. Y empiezo a generar una sensibilización vesical, una sensibilización de la vejiga. Y uno empieza a decir, pero creo que tengo algo en la vejiga. Y el eje simpatoadrenal en este momento, ¿qué tal está? Sigue, el agua se está calentando, me va siguiendo. La rana está aquí y el agua está calentando. Pero yo no me doy cuenta. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque se va calentando poco a poco. Se va calentando poco a poco. Yo me voy acostumbrando a esto. ¿Ok? Ahora empiezo a tener sensibilidad en la vejiga. Y luego, si tengo sensibilidad en la vejiga, ¿qué es lo primero que imagina uno? Pues tengo sensibilidad en la vejiga, voy al urólogo, ¿no? Voy a un médico para saber qué es lo que pasa. A lo mejor tengo una infección en la orina, a lo mejor, no sé, lo que tú quieras, imaginar que sea. Y luego tú vas al médico, haces las pruebas, las analíticas, todo lo que tienes que hacer y pues no hay nada, ¿no? Entonces vas al médico, pues, y, doctor, ¿qué tal? ¿Han descubierto algo? Porque esto me está molestando y ahora, no sé, pero algo está pasando porque las ganas, la voluntad, ahora también las ganas para relacionarme con mi mujer, con mi pareja ya están cambiando. Está cambiando, ok. Y el médico mira los papeles y dice, mira, no, pues no te preocupes, es que aquí no hay nada, te doy un antiinflamatorio. Y te marchas con el antiinflamatorio. Y el eje simpatoadrenal, ¿qué tal está? Pum, pum. El eje simpatoadrenal sigue sujetando el bazo. Sigue sujetando el bazo. Ya no aguanto más. Pero no, aguantas. Le doy una medicación y le digo, aguanta. Es que ya no aguanta. Sigue aguantando. Entonces el eje simpatoadrenal empieza a calentar la olla. Porque ahora, antes yo tenía una zona pequeña, corta, pero al no resolver esto, ahora ya tengo más tejido que está sufriendo esta misma reacción química interna. La misma reacción química interna. ¿Qué pasa? Que los tejidos más frágiles, los tejidos que tienen... Esto es de uno mismo, es una particularidad. Quien tiene en la historia de la familia problemas autoinmunes, esto va a dirigirse a problemas autoinmunes. Quien tiene problemas gastrointestinales va a dirigirse a alteraciones gastrointestinales. Quien tiene problemas ginecológicos va a dirigirse a problemas ginecológicos. Va a influir en tu punto de mayor debilidad, ¿no? Una cadena es tan fuerte cuanto su anillo más débil. Entonces, esto es lo que hay que considerar. Entonces imagínate que en este momento el eje simpatoadrenal, que antes estaba con una actividad un poco más alta, ahora tiene que aumentar un poquito más el nivel de actividad. Y resulta que, como hemos visto en FibroWeek, cuanto mayor la actividad simpática local, mayor la liberación de neurotransmisores, noradrenalina y adrenalina local. ¿Verdad? Mayor la liberación de adrenalina y noradrenalina local. Y cuando libero más adrenalina y noradrenalina, ¿qué tal se queda el tejido local? ¿Cómo se queda? ¿Más sensible o menos sensible? ¿Más sensible o menos sensible? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Decidme algo. Si alguien sigue sujetando el bazo, puede dejarlo, que ya no hace falta. ¿Más sensibilidad local o menos sensibilidad local? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Decídmelo, por favor. Cuando hay mayor actividad simpatoadrenal, esta zona que está inflamada, esta zona que está molesta, esta zona que está sensibilizada, tiene más o menos sensibilidad local. Más sensibilidad local. Más sensibilidad local. Y cuando hay más sensibilidad local, ¿qué uno empieza a hacer? Pues a lo mejor cambio mi movimiento, a lo mejor me muevo menos, o a lo mejor me muevo diferente, o a lo mejor tomo unas pastillas, o a lo mejor ahora mismo no salgo
para correr, porque como esto me está molestando, puede que algo esté dañado, pues ahora me pongo en plan sedentario, reposo, ¿no? Y empiezo a perder volumen muscular, y empiezo a perder neurotransmisión, y empiezo a perder la confianza, y empiezo a perder las ganas de salir de casa, y ahí lo que está pasando abajo empieza a influir en tu actitud, en tu confianza, empieza a influir en tu autocontrol, en tu regulación interna. Y luego el tema de la vejiga, y empiezo ahora con alteración gastrointestinal. Yo no he tenido problemas gastrointestinales en la vida. Tengo 30 años, ahora me empieza a molestar el tema del intestino porque empiezo a alternar diarrea con estreñimiento. Y ahora a lo mejor soy intolerante a algo. Y luego voy al dietista, al nutricionista, me hacen una prueba de tolerancia alimentaria y tal, y se descubre que soy intolerante a la lactosa, que soy intolerante al gluten, que soy intolerante a cualquier cosa, que es lo más común, ¿no? Lo más pop. Entonces, y ahí, mira, a lo mejor era esto. Mira, como soy intolerante a la lactosa, como soy intolerante al gluten, y sigo comiendo lactosa, sigo comiendo el gluten. Y a lo mejor ahora que ya no como más, voy a mejor. ¿Por qué? Porque voy a desinflamar. Escucha, voy a desinflamar porque voy a quitar lactosa y gluten. Y ahora como voy a desinflamar, ya me va a mejorar todo. Y no mejora. ¿Y por qué no mejora? Porque en esta situación que os estoy comentando, no tiene nada que ver con la lactosa y no tiene nada que ver con el gluten. En esta situación que os estoy comentando, hay otras que tienen todo que ver, pero en esta no tiene nada que ver. ¿Cómo sabes que no tiene nada que ver, Luis? Porque si tuviera algo que ver, el patrón estaría determinado. Es decir, siempre que como lactosa, siempre que me paso en el gluten, al día siguiente me molesta un montón. Me molesta un montón. Y además de todo esto, me genera bloating. Cuando hay intolerancia a algo, cuando hay sensibilidad a determinado elemento, a determinado grupo alimentario, lo que pasa es que tu abdomen se hincha. Te genera un bloating. Se cambia la forma del abdomen, se cambia la respuesta gastrointestinal de acuerdo con la comida que tú comes. Y ahí tú identificas que eres intolerante, y ahí tú identificas que eres sensible a determinada sustancia. Pero si no te había pasado nada antes cuando tú comías lactosa, no pasaba nada cuando comías el gluten, es porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues es que es un alimento proinflamatorio. Es un alimento proinflamatorio. Sí, es un alimento proinflamatorio, pero no es el desencadenante. Porque si fuera el desencadenante no iba a tener nada que ver con la tendinitis del glúteo. Y todo empezó con la tendinitis del glúteo. No con una tarta. ¿Entiendes? No con un sándwich de pollo. Y uno se pone a reír, un sándwich de pollo. Sí, pasa con sándwich de pollo. Pasa con comidas. Que uno tiene una gastroenteritis después de haber comido algo, pues es una cosa sencilla, tonta. Y luego, después de haber comido, le da una gastroenteritis y a la raíz de esta gastroenteritis se desarrolla un montón de problemas funcionales, fatiga crónica, colon irritable, pero está bien establecido. El marco temporal está bien establecido. En esta situación no. En esta situación es cultura pop. Tengo que quitar los alimentos proinflamatorios para mejorar. ¿Y sabes lo que pasa? Empieza a bajar la sensibilidad local, el glúteo ya no me duele más, entonces era la comida. ¿Y qué pasa? Han pasado 6 meses ahora, y tú has dejado de comer el gluten y has dejado de comer la lactosa, y el dolor que tú tenías antes, ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo que tú tenías hace 6 meses. Pero ahora tú has dejado de comer lactosa y ahora tú has dejado de comer el gluten. Ahora ya no puedes echar la culpa ni a la lactosa ni al gluten, y tampoco puedes volver a comer esto porque ahora tu cuerpo de verdad es intolerante. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está el eje simpatoadrenal en este desarrollo? Fijaros que no llegamos a una situación alta. ¿Cómo está el eje simpatoadrenal en este desarrollo? ¿No? ¿Cómo está el eje simpatoadrenal en este desarrollo? El eje simpatoadrenal en este desarrollo está a tope.
pero no está a tope, al punto de generar una hecatombe. No está a tope al punto de hervir el agua así, de calentón. ¡Ay, hervir el agua, me saltó de la olla! No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no le hace falta hacerlo. Se va adaptando poco a poco. Y al adaptarse poco a poco, uno no se da cuenta. Y luego, algo que era una tendinitis del glúteo, empieza a generar un síndrome de sensibilidad vesical, empieza a generar dolor pélvico y empieza a generar cambios gastrointestinales. Y yo lo que estoy buscando, una solución, por esto estoy quitando el gluten. Yo lo que estoy buscando, una solución, por esto me doy un masajito. Yo lo que estoy buscando, una solución, por esto hago gimnasio. Lo que no estoy buscando es el diagnóstico. ¿Por qué me ha salido esto? ¿Dónde es la raíz del problema? ¿Dónde empezó toda esta historia? ¿Cuál es la temporalidad de los eventos para que yo pueda tenerlo claro? ¿Dónde es lo que tengo que mirar? Porque todo es inflamatorio. Inflamación es vida, porque si tú no inflamas, estás roto. Si no inflamas, estás roto, estás muerto. Porque el primer tiempo de la curación es la inflamación. Inflamas para luego después poder regenerar los tejidos. El primer tiempo. Tú tienes que tener una capacidad de aguantar elementos inflamatorios sin romper la homeostasis de tu cuerpo. Tú tienes que tener esta capacidad. Tienes que tenerla. Y hay gente que la tiene un poco disminuida y hay gente que no es que la tenga un poco disminuida, es que mantiene los mismos estímulos que le están generando daño por años y años y años, y en un momento esta tendinitis, que ahora ya es una tendinosis, ahora generó cambios gastrointestinales, generó cambios vesicales, generó cambios en la tolerancia a los estímulos locales, generó alteración del comportamiento, de la conducta, de la sexualidad, generó pérdida de la autoestima, pérdida de confianza, y ahora uno empieza a dudar si de verdad debería practicar deporte porque al final le duele. Y ahora ya he quitado algunos grupos de comida. Ok. ¿Y qué pasa? Que el eje simpatoadrenal siempre esté repuesto. Pero ahora, conforme se va aumentando la temperatura del agua, el eje simpatoadrenal obviamente tiene que adaptarse a la temperatura del agua. Entonces, cuando sube la temperatura del agua, el eje sube su nivel de actividad. Y ahora, ¿qué pasa? Antes yo tenía una lesión pequeñita, ahora tengo marcadores inflamatorios en múltiples sitios. Entonces ahora yo tengo inflamación de verdad interna, inflamación de verdad interna, larga, grande, importante, potente, pero esto se fue calentando poco a poco. ¿Y cómo se va calentando poco a poco? El cuerpo se va adaptando, ¿te recuerdas? El cuerpo se va adaptando. Ahora imaginaros lo siguiente. Cuando hay, y aquí tenemos supercazadores que nos pueden ayudar con este tema. Cuando hay esta situación de aumento de la actividad simpatoadrenal, sabemos que el simpático influye en el tono de la pared de las arterias que están dirigidas a las vísceras. ¿Vale? Sabemos que el simpático influye en el tono de la pared de la arteria, de las arterias que tienen por función irrigar las vísceras. Sabemos de esto, ¿verdad? Entonces, cazadores. ¿Quién ya es un cazador? ¿Quién empieza en el sábado? Apúntalo porque nos va a valer mucho. Cazadores. Cuando hay aumento del eje simpatoadrenal, aumento de actividad del eje simpatoadrenal, ¿qué empieza a pasar con el tono en la pared de las arterias? ¿Qué empieza a pasar con el tono en la pared de las arterias? Decírmelo, por favor. Ayudarme, por favor, con el tema. Porque estamos hablando de eje simpatoadrenal. Para quien ha llegado ahora. Simpatoadrenal. Salimos desde una tendinitis de la pelvis, de una tendinitis de glúteo y estamos llegando a alteraciones gastrointestinales y todo eso.
Ok, aumenta, claro, aumenta, Paula, perfecto, aumenta el tono de la pared de las arterias, Aldo. Y al subir el tono de la pared de las arterias, Pato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al subir el tono de la pared de las arterias, hay más resistencia al flujo de sangre, ahora interno, al flujo de sangre de las vísceras. Y cuando hay aumento de resistencia en el flujo de sangre que se dirige a las vísceras, dos eventos van a pasar. El primer evento es que si hay aumento de resistencia en el tono de la pared de la arteria, y yo soy la bomba que tiene por función hacer el bombeo de la sangre, el corazón en este caso, si yo soy la bomba que tiene que hacer el bombeo, el responsable, la máquina, el motor del bombeo, cuando hay más resistencia en la pared de las arterias que están ahí en la cavidad abdominal, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Decídmelo. ¿Qué tengo que hacer yo? Que soy el responsable, soy el motor. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer más fuerza o tengo que hacer menos fuerza? ¿Tengo que trabajar más o tengo que trabajar menos? Decídmelo, por favor. Súper cazadores de cebras. Miradores del cielo. Somos águilas. Miramos la planicie desde arriba. ¿Qué pasa con la bomba? Tiene que trabajar más. La bomba tiene que trabajar más. El bombeo tiene que ser más fuerte. El corazón tiene que aumentar su frecuencia y aumentar su fuerza de contracción. ¿Por qué esto? Porque la sangre tiene que llegar. La sangre tiene que llegar. Y entonces le doy más fuerza en el corazón para que llegue más sangre a los órganos, a los respectivos órganos. Perfecto, muy bien. Además de esto, chatos, cuando tenemos un aumento de la actividad del eje simpático-adrenal, cuando tenemos un aumento de la actividad simpática, en este momento dirigida al peritoneo, al abdomen, a la pelvis, cuando tenemos este aumento de actividad del simpático, aumento de liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las fascias? Las fascias, los mesenterios, los tejidos de revestimiento, los tejidos conectivos. ¿Qué pasa con la rigidez de estos tejidos? ¿Qué pasa con la rigidez de los tejidos? ¿Se ponen más blanditos, más relajados, más a gusto o se ponen más tensos, más rígidos, menos flexibles, menos deslizamiento entre las hojas faciales? Aumenta la resistencia facial, ¿verdad? Aumenta la resistencia de los tejidos del peritoneo, aumenta la resistencia de los tejidos que están revistiendo a las vísceras. Y cuando hay aumento de la rigidez del tejido y nos damos cuenta que los microvazos, que las arterias pequeñitas, las vénulas, las venas pequeñitas, están directamente implicadas en estos tejidos, empezamos a darnos cuenta que el propio tejido empieza a dificultar la circulación de la sangre, ¿verdad? El propio tejido. Entonces ahora tengo un aumento del bombeo, de la fuerza del bombeo cardíaco, tengo un aumento de la actividad simpática periférica, del simpatoadrenal, y tengo aumento de la resistencia de los tejidos, además de aumento de resistencia de las arterias. Ok, ¿qué empieza a pasar? La sangre llegará, la sangre llega. La sangre llega. La pregunta que os hago es, ¿sale? ¿El retorno se dará con la misma facilidad? ¿O el retorno ahora está con dificultad? ¿O el sistema de retorno ahora tiene dificultad para hacer el retorno venoso? ¿Qué pasará? Es decir, hay la tendencia de que los líquidos lleguen a donde tienen que llegar, pero que tengan dificultad de volver por la circulación. Justo esto. Y empiezo a acumular líquidos. Y cuando empiezo a acumular líquidos, ¿qué empieza a pasar? Se congestiona. Si se congestiona, ¿tengo más nutrientes o menos nutrientes?
menos nutrientes. Si tengo menos nutrientes, esto facilita un proceso inflamatorio. Y ahí tengo más inflamación. Y cuando tengo más inflamación, y cuando tengo más resistencia en el tono de la pared de las arterias, y cuando tengo más resistencia en los tejidos del peritoneo, en los tejidos de revestimiento de la víscera, el eje simpatoadrenal tiene que aumentar su nivel de actividad. Y cuanto más aumenta su nivel de actividad, cuanto más aumenta la concentración de marcadores químicos proinflamatorios en la periferia, ¿qué pasa? Más aumento la actividad simpática, y cuanto más aumenta la actividad simpática, ¿qué pasa con la actividad cardíaca? ¿Qué pasa con la actividad cardíaca? Cuando aumenta la actividad simpática periférica, ¿qué pasará con la actividad cardíaca? La actividad cardíaca tiene que subir. Entonces, fijaros qué interesante. Empezamos con una tendinitis de la pelvis. Llegamos a la vejiga, llegamos al intestino, llegamos a un colapso mental donde me voy a un nutricionista, me voy a un médico, me voy a no sé qué, me dicen que soy intolerante, cambio la dieta no funciona más, el cambio de dieta ya no funciona más, ya hemos debatido los patrones de cuándo esto es importante y cuándo no. Y ahora sigo en lo mismo, ya me adapto menos, ya como con más restricciones, y ahora el corazón empieza a sufrir. Sumo a esto la pérdida de volumen muscular, sumo a esto el sedentarismo, el reposo, y ahora empiezo a desarrollar algo. ¿Qué es? Cuando empiezo a tener aumento del tono de pared de arterias, que empiezo a generar una prehipertensión arterial. Si te das cuenta, esta es una prehipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es justo esto, es el aumento del tono de la pared de las arterias en la periferia. Ahora fijaros qué interesante, esto ahí ya es más para los alumnos que están en el curso, obviamente, pero fijaros qué interesante, conforme la olla se va calentando poco a poco, hay receptores que están aquí en tu pecho, que están aquí en tu cuello, que se llaman vasoreceptores, que se adaptan a la presión, que se adaptan a la tensión interna de las arterias, se adaptan a esto. Y si tú vas calentando la olla poco a poco, este receptor que antes identificaba pequeños cambios en la tensión arterial, ahora ya no los identifica, porque al final el cambio en la tensión de la pared de la arteria ahora es crónico. Entonces, si es crónico, uno se adapta. Y entonces, antes, para disparar una respuesta de disminuye la tensión arterial, yo tenía que producir estímulos aquí. Ahora, como es crónico, ya estoy adaptado, este marcador ya no recibe más estímulos aquí porque se ha adaptado. Le hemos tirado mucho tiempo hacia allá. Ahora, para generar un cambio, no es suficiente subir la tensión normal. Tengo que subir la tensión normal y avanzar un poquito más para poder otra vez activar este receptor. ¿Y qué pasa? Como el receptor es menos sensible, el receptor le dice al cerebro, mira cerebro, aquí abajo está todo bien. Dale caña en el simpático, no te preocupes. Y cuanto más el cerebro le da caña al simpático, porque el cerebro no lo percibe y lo que percibe está mal, le va a decir, bueno, eje simpatoadrenal, haz lo tuyo, tenemos inflamación, tenemos sedentarismo, tenemos catastrofismo, tenemos hinchazón, tenemos aumento de la actividad cardíaca, tenemos marcadores proinflamatorios por todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues dale simpático, dale, no hay riesgo, está todo bien, porque el sensor no lo siente, no lo percibe. Y uno tampoco lo percibe, porque este es un evento que se va desencadenando a lo largo de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y en 5 años tú tienes un diagnóstico de que sufres de dolor pélvico crónico. Y en 5 años tú tienes un diagnóstico de que tienes colon irritable, y en 7 años te dan un diagnóstico de que tú tienes una patología autoinmune. ¿Y esto cómo empezó? Empezó con una tendinitis. Ahora fijaros, para nosotros que somos cazadores de cebras. En este momento, chatos, yo le pongo, el paciente me viene a la consulta, ya no viene más por la pelvis, por el dolor pélvico, porque ya, no quiero saber más de esto no tiene solución, se quedó ahí los últimos 4 años, ya no tengo ganas de
volver a practicar deporte ni nada. Pero ahora lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza que me está matando. Por favor, ¿me puedes tratar el dolor de cabeza? Por favor, porque tengo mucha tensión aquí. Claro que va a tener mucha tensión en la región suboccipital. Los músculos suboccipitales tienen una concentración de receptores de angiotensina muy importante. Entonces, pues, la angiotensina tiene todo que ver con la tensión arterial. Entonces, cuanto más sube la actividad simpática, cuanto más se libera angiotensina, cuanto más el eje renina, angiotensina, aldosterona está activo, más esta zona suboccipital se pone sensible porque hay receptores de angiotensina ahí. El paciente viene por esto, pero tú, como eres un cazador de cebras y no te dejas engañar porque lo que el paciente te cuenta, porque tú empiezas a escuchar la historia, mira, he tenido esto, pero vengo por un dolor de cabeza. Este paciente no te engaña. Si eres un cazador de cebras, si eres un águila mirando el diagnóstico, este paciente no te engaña. Pero mira, esto no me cuadra, porque uno que tiene 30 años tiene que curarse naturalmente de una tendinitis. Tú ahora tienes 34, hace 4 años has tenido esto y sigues con esto y ahora estás sumando elementos pélvicos, gastrointestinales y ahora tienes... esto no me cuadra. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los clústeres. Vamos a los clústeres. Mira, aquí hay clústeres. ¿Qué son clústeres? Conjunto de signos y síntomas que me indican que este caballo no es caballo. Este caballo parece que tiene rayas, ¿verdad? Parece que tiene rayas. Lucía, puede ser que tenga todo esto y le pongas la banda polar y tenga datos normales. Puede ser. Ahora vamos a hablar de esto. En teoría, Lucía, vamos a seguir el razonamiento lineal y luego te explico por qué puede salir todo normal en la banda. En teoría, lo que debería pasar es que tú le pones la banda y al poner la banda te dirá, mira, hay una hiperactividad simpática aquí. El tono vagal está bajo. Si el tono vagal está bajo, muchas cosas están pasando. Cuando el tono vagal está bajo, muchas cosas están pasando. ¿Quién tiene una perspectiva corta de esto? Dice, si el tono vagal está corto, está bajo, uno está estresado. Mira, no digas esto. Uno puede no estar estresado si el tono vagal está bajo. Puede no estar estresado. ¿Cómo puede no estar estresado si el tono vagal está bajo? Claro, puede no estar estresado, porque el estrés es una interpretación. El estrés es una percepción propia. Y si uno no se percibe estresado es porque no está estresado. Ahora, el tono vagal bajo no tiene que ver solo con el estrés. El tono vagal bajo tiene que ver con arritmias. El tono vagal bajo tiene que ver con la mortalidad cardiovascular. El tono vagal bajo tiene que ver con el desarrollo de patologías autoinmunes. El tono vagal bajo tiene que ver con el desarrollo de patologías neurodegenerativas. El tono vagal bajo tiene que ver con una peor respuesta al dolor. El tono vagal bajo tiene que ver con una peor tolerancia a elementos estresores cognitivos. El tono vagal bajo te disminuye el enfoque y la capacidad de concentrarse. El tono vagal bajo te disminuye la capacidad de tener un intestino regulado. El tono vagal bajo te disminuye la capacidad de adaptarte a diferentes comidas. Mira, no me puedes decir que el tono vagal bajo significa que el tío está estresado. El tono vagal bajo significa que tu cuerpo se está adaptando mal a algo. ¿Y qué tiene que hacer el cazador? Porque un mono pone la banda. Para poner la banda, un mono lo pone. Si tú le enseñas bien, incluso descarga la aplicación gratis para mirar los datos. Un mono lo hace esto. Puede hacer esto. Hay perros que creo que son un poco más listos que podrían hacerlo también. Un mono hace esto. El tema no es mirar la banda. El tema es mirar los datos de la banda y cuadrar los datos de la banda con la clínica que el paciente te presenta. Por esto somos águilas, mirando a todas las oportunidades, las amenazas, qué es lo que coincide y qué es lo que no coincide. Este es el tema, hay que interpretarlo. Entonces, me sale el tono vagal bajo. Entonces, hay algo. Esto es lo que te dice es esto. Hay algo. Tenemos que buscar algo. Y luego este paciente viene por un dolor de cabeza, y tú empiezas a tratarle
con una perspectiva de cazador de cebras y no es el dolor de cabeza que se va el dolor de cabeza, se vuelve la calidad de las relaciones sexuales, la pelvis ya no le duele más, ya tiene confianza otra vez para volver a correr y cuando empieza y tú le das un programa organizado, respetando la jerarquía de los sistemas y todo esto, para que pueda evolucionar sin lesionarse, y el sistema gastrointestinal se va arreglando, y todo lo que le estaba haciendo daño empieza a regularse. Que fue el caso clínico que os comenté en el martes. El caso clínico de nuestro super cazador del grupo avanzado, que nos envió un mensaje diciendo de una enfermera que tenía hipertensión, alteración del sueño, no sé qué, y el médico le quitó las pastillas para la tensión arterial, porque ahora la tensión arterial, cuando tomaba las pastillas, se le bajaba mucho la tensión arterial porque se reguló la estructura, se reguló el sistema, se reguló las vías, se han regulado los mecanismos. Le ha buscado por un dolor de cabeza, pero se ha regulado todos los mecanismos y se quita la pastilla porque para ella no era necesario. Ok. O a lo mejor puede pasar lo mismo que pasó con nuestra supercazadora de Argentina, ¿no? La paciente viene y te dice, no, es que tengo dolor de cabeza, tú le pones la banda y lo que ves ahí es un montón de arritmias y tú le dices, mira, esto aquí, esta señal, de esta manera, esto no me cuadra. Tú puedes tener dolor de cabeza, pero tú tienes arritmias aquí que tú no te has dado cuenta porque no me has comentado nada, y si no me has comentado nada porque no te has enterado al cardiólogo. Y luego arritmias severas, graves. Te das cuenta de estas cosas y ahí empiezas a regular de verdad qué es lo que está generando cambios, en el sistema, qué es lo que está impidiendo el sistema de adaptarse. Y luego una persona así vuelve a vivir otra vez porque tú le has cambiado el sistema. Es sencillo, tú le has cambiado el sistema, tú le has cambiado la química interna, tú le has cambiado el estímulo. El estímulo ha cambiado. Y cuando cambiamos el estímulo, cambiamos la respuesta. Y cuando cambiamos la respuesta, una respuesta más adaptativa, una respuesta más funcional viene. Y ahí tú lo que tienes que hacer es calmarte para no creer que eres el mejor del mundo, calmar tu corazón y darle las pautas para que tu paciente vaya evolucionando poco a poco, porque luego logrará independencia completa y manejo de todo lo que es su sistema, su cuerpo, su interpretación, ¿entiendes? Su sistema interno. Ahora, como nos preguntó Lucía, ¿qué está diciendo Marc? Marc es un super cazador. Están buenos, ¿no, Marc? Yo creo que es el nuevo escenario. Pues muchas gracias por tus palabras. Entonces, mira, ¿qué nos preguntó Lucía? ¿Es posible que todo esto esté alterado y que no salga nada de la banda? Es posible, Lucía, es posible que todo esto esté alterado y no salga nada de la banda. Por esto lo más importante de todo es el cazador y no la banda. Lo más importante de todo es el cazador y no la banda. ¿Por qué esto? Porque mira, dos cosas. Uno, Lucía, dos cosas no, son más de dos. Entonces no vamos a poner números. Algunas cosas. La primera, si el paciente lleva beta bloqueantes, esto va a alterar la respuesta de la banda. Entonces, fijaros, si el beta bloqueante altera la respuesta de la banda o un antidepresivo altera la respuesta de la banda, ¿qué significa? Que altera y la deja normal. Esto a lo que me refiero es esto, altera y la deja normal. ¿Qué significa esto? Significa que esta medicación está sesgando el sistema diagnóstico. ¿Por qué? Porque influye en el órgano que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico, que es el corazón, produciendo un cambio artificial en el corazón.
Porque este cambio no es del propio corazón, no es el sistema no es el propio sistema que está produciendo esta señal de salud que te sale. El sistema no está señalando esto, el sistema está señalando que no estoy bien, pero de forma artificial yo sesgo la respuesta cardíaca porque le doy una medicación. Entonces el corazón ahora no me informa qué es lo que está pasando en los otros sistemas del cuerpo. El corazón ahora no me informa qué es lo que está pasando en los demás sistemas del cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Decidme algo, por favor. ¿Sí o no? El corazón ahora no me informa. ¿Por qué? Porque está sesgado, porque está artificialmente alterado. Entonces, el intestino estará en colapso, el sistema inmune estará en colapso, el cerebro estará en colapso, el pulmón estará en colapso, el sistema pélvico estará en colapso, pero el sistema cardíaco no te señala esto. ¿Y por qué no te señala esto? Porque el sistema cardíaco está bloqueado. Porque el sistema está bloqueado. ¿Entiendes? El sistema está bloqueado. Y ahora, como el sistema está bloqueado, la banda no te informa. La banda no te informa. ¿Entiendes? Entonces, Andrea, cuando el paciente tiene beta bloqueadores, no es viable medir la hemodinámica cardíaca con la banda. Yo te diría que yo lo haría. Mira, el paciente lleva beta bloqueadores. Yo lo haría. Aún más se lleva beta bloqueadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Para probar si la propuesta terapéutica, si la medicación que lleva, si está generando los cambios que tiene que generar. Yo lo haría. ¿Por qué? No para detectar qué es lo que hay en el sistema como un todo, en su integralidad. Esto tú tendrás que sacar la idea a partir del framework. Pero tú puedes comprobar la eficacia de la propuesta terapéutica medicamentosa para este paciente cuando tú le mides la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque si la medicación no está funcionando de acuerdo, el beta bloqueante no va a cambiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces tú tendrás un paciente que toma el beta bloqueante, pero que todavía el beta bloqueante no sesga la variabilidad cardíaca. Y ahí tú sabes que este esquema terapéutico que se le está proponiendo no está siendo eficiente para controlar todo esto. Entonces yo lo haría. Entonces esta es una situación que puede alterar. Pero el paciente no lleva beta bloqueantes. Puede no haber adaptación cardíaca. Puede no haber mala adaptación cardíaca. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando empezamos a hablar de la sensibilidad de la vejiga, cuando empezamos a hablar de la tendinitis en la pelvis, cuando empezamos a hablar de la sensibilidad a determinados alimentos, esto estaba empezando, Lucía. Entonces, ¿qué pasa? Si está empezando, no voy a tener estímulos suficientes para generar cambios en el eje cardíaco. Porque para que cambie el eje cardíaco, para que yo pueda identificarlo en la banda, toda esta alteración ya tiene que estar cronificada, ya tiene que haber alteración de la sensibilidad barorrefleja. Esto enseñamos en el avanzado. Tiene que haber alteración de la sensibilidad barorrefleja para que esto refleje de verdad el estado interno. Y lo que pasa es que algunas personas tienen todo esto, pero aún no tienen la adaptación del eje cardíaco. Ya tienen la adaptación del eje adrenal, que es lo que vamos a mirar con la SDNN. Ya tiene la adaptación del eje adrenal. Esto es para los avanzados, porque esto explicamos en el avanzado, pero les explico así. Ya tiene la adaptación en el eje adrenal porque es otra vía. Entonces el sistema adrenal ya está funcionando de forma más potente, pero esta potencia del eje adrenal, que vamos a mirar en la SDNN, no está reflejada en el eje vagal, que es lo que vamos a mirar con la RMSSD,
que es lo que vamos a mirar con la RMSSD, te das cuenta, entonces el paciente tiene los clústeres, tiene los bucles, pero tú le pones la banda y aunque no lleve medicación, no tiene la alteración. ¿Y ahí qué concluyo? Que no hay inflamación, que no hay hiperactividad del eje simpático. No, tú concluyes que hay, pero que no hay adaptación del eje cardíaco. Esto es lo que concluimos desde una perspectiva gonzaguiana. Uno puede decir, no, ahí no hay nada. Pues ok, si tú crees que no hay nada, no hay nada. Ahí es interpretación. Sigue así y en 3 años vamos a ver quién tiene la razón. Si hay algo y luego viene una enfermedad, viene una disfunción, ahora diagnosticada, o si no, si al seguir así el cuerpo se va a adaptar bien, ¿verdad? Porque si es una cebra, el cuerpo no se va a adaptar bien. Si es una cebra, es posible tener todo esto y no salir nada en la variabilidad cardíaca. Ahí tendríamos la cebra, porque lo normal es que haya todo esto y salga algo en la variabilidad cardíaca. Incluso con cambios de actitud, cambios de postura, postura de conductual, ¿no? Comportamental. Incluso cambios en el tema de ansiedad, miedo, depresión, todo esto. ¿Por qué? Porque hemos visto en FibroWeek que las alteraciones de fibromialgia tienen que ver con ansiedad y miedo y depresión. Las alteraciones pélvicas tienen que ver con esto. El dolor pélvico crónico tiene que ver con alteraciones cognitivas, conductuales, de ansiedad, miedo, todo esto. ¿Y cómo podemos decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Pues es que tiene todo que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque la fascia, mira, vamos a ver, es que el peritoneo parietal, la parte inferior del peritoneo parietal pasa sobre el techo de la vejiga y también se conecta al uraco, y el uraco se conecta al ligamento umbilical y al ligamento redondo y va al hígado y la fascia de Gleason y tira del diafragma y el diafragma tira del corazón y los ligamentos externo-pericárdicos anteriores y posteriores y luego los ligamentos suspensores del pulmón. No, de verdad no es por la relación de conexión entre los tejidos, no es por la relación de conexión entre los tejidos, no es porque la fascia de la pelvis se va a reflejar de alguna forma en la fascia bucofaríngea que hay esta mala adaptación de todo el sistema, porque a todos nos pasa que la fascia pélvica es la misma, que va subiendo y que se va a conectar con la fascia bucofaríngea. A todos nos pasa, pero no nos pasa a todos tener una inflamación en el glúteo y luego evolucionar para una alteración gastrointestinal, una sensibilidad vesical y aumento de la tensión arterial y luego una patología cardíaca o un estado de ansiedad, un estado de miedo, un estado de depresión. No nos pasa a todos. ¿Por qué? Si todos tenemos estas conexiones, ¿por qué no nos pasa a todos? Porque no tiene tanto que ver con la estructura, tiene menos que ver con la estructura, tiene más que ver con los procesos, con las vías y con los mecanismos que están implicados en esta situación. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los autores que escriben los papers relacionados a patologías funcionales, a disfunciones, que es con lo que trabajamos nosotros, pero trabajamos nosotros desde una perspectiva a lo mío. Yo creo que es esto y como yo creo que es esto, es esto. Pues no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay que evidenciar alguna cosa para no tener o para disminuir el riesgo de que tu mala interpretación de un determinado caso produzca daño a un paciente simplemente porque tú creías que esto, porque somos humanos y humanos en general fallan en su diagnóstico cuando lo único que pueden fiarse es su instinto. ¿Por qué fallan? Porque en general tenemos la tendencia natural de encontrar lo que queremos tratar. Esto es muy fácil. Vete a un cirujano, el cirujano que sea, con un problema pequeño. Y
pídele qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque 8 en cada 10 te dirán, si tú vas a un cirujano y le enseñas una resonancia de una hernia lumbar voluminosa, 8 en cada 10 te dirán, tienes que operar. 8 en cada 10 te dirán, tienes que operar. Aunque todos sepan que en 6 meses hay una reabsorción importante del volumen de la hernia. Aunque todos lo sepan que el hecho de que la hernia es voluminosa, que esto no significa dolor, que esto no significa discapacidad, que esto no significa molestia, que esto no significa problema. No es esto que indica la cirugía, es otra cosa. Pero 8 en cada 10 te dirán, pues tienes que operarte. ¿Por qué? Porque en general diagnosticamos lo que nos gusta tratar. Diagnosticamos lo que nos gusta tratar. Y ahí tenemos un problema, porque si yo fallo en mi diagnóstico, le estoy haciendo daño a un paciente, le estoy haciendo daño a una persona. Y el primer principio de la bioética es no hacer daño. No hacer daño, no producir daño. Este es el primer principio de la bioética, es este. No producir daño. Yo trabajé en comités de éticas por 8 o 9 años. El primer principio de la bioética, cuando hablamos de investigación, es no producir daño. No hacer daño a nadie. Es esto. Y cuando fallamos en el proceso diagnóstico, porque el proceso diagnóstico está basado en yo creo que, ahí estamos violando el primer principio. Estamos violando el primer principio y nosotros nos dedicamos a la clínica diario justo para resolver problemas y no para ser un terapeuta problema, ¿no? Hay terapeutas problemas y terapeutas soluciones, que hablamos en FibroWeek, ¿verdad? Entonces, el eje simpatoadrenal funciona ahí, en estos primeros pasos de los procesos inflamatorios, en estos primeros pasos de maladaptación. En estos primeros pasos donde debería haber una curación y todavía no hay una curación, ahí el eje simpatoadrenal está más activo. Si esto se mantiene a lo largo del tiempo, va a empezar a generar implicaciones en otros sistemas, como en el tronco encefálico, por ejemplo, teniendo en cuenta que todas las informaciones gastrointestinales están dirigidas, todas las informaciones del abdomen, de las vísceras abdominales, todas las informaciones de las vísceras torácicas, por ejemplo, incluso las informaciones de las vísceras pélvicas van a dirigirse al tronco encefálico a través del núcleo del tracto solitario. Y ahí empiezo a generar cambios en la actividad del tronco encefálico. Ahí el eje ya no es más un eje simpatoadrenal. Ahí el eje empieza a ser un eje más alto, subconsciente aún, pero más alto. Y si esto se mantiene en el tiempo, empieza a generar cambios, actitud, ansiedad, miedo, catastrofismo y todo esto. Ahí voy a corteza prefrontal, voy a amígdala, voy al hipocampo, voy a otras estructuras y ahí sí, ahí tengo un compromiso de toda la red central y ahí la jerarquía de los sistemas nos orientará la conducta terapéutica de acuerdo con los puntos de fijación del sistema autónomo. ¿Entiendes? Entonces el sistema simpatoadrenal es una pequeña parte muy importante de todo el sistema de respuesta que tenemos. Muy bien. Espero que os haya valido este directo sorpresa. Muchas gracias por todas las aportaciones, por toda la participación, que a mí me encantan, ya lo sabéis. Supercazadores y cazadoras. Y bueno, hoy para quien se anima voy a tener un directo con Rafa Abreu de Brasil, pero es en portugués, obviamente, para el público que habla portugués, de Brasil, de Portugal, donde sea, pero que comprende el portugués. Y será tardísimo, será a las 11 de la noche aquí en Madrid, porque ahí en Brasil son las 7 de la noche, entonces voy a hablar con Rafa. Si alguien está ahí, tiene insomnio o algo así y quiere escuchar un idioma diferente, distinto, a darle vueltas a la red cortical, bienvenido, les invitamos. ¿Ok? Espero que os haya valido. Mañana subo todo esto a YouTube y bueno, espero verlos a todos
en el curso. Ahora voy a poner en las historias algunas cositas que estamos haciendo para el curso presencial, que está chulísimo. Rafa está a tope. Y les voy a enseñar también que estamos cambiando todo el layout de Hotmart. He descubierto hoy cómo se hace y ya empecé a cambiar pequeñas cositas ahí. Y ahora sí, me está gustando más el tema. Muy bien, nos vemos pronto, chatos. Nos vemos en el sábado. Cuidaros mucho.